Una vez le decían a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Queridos, ¿de qué mano nos sostendremos? ¿Sobre qué roca nos guardaremos y nos fortaleceremos? ¿Bajo qué alas nos cubriremos, queridos? Solamente hay una. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La Escritura dice, ¿verdad? La Escritura dice en el Antiguo Testamento, y ha sucedido a través de todas las épocas y de todos los tiempos, sí, mi pueblo se perdió. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Mi pueblo se extravió, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Pero cuando la Escritura dice que le faltó conocimiento, no es porque Dios no haya querido darle conocimiento al pueblo, sino porque el pueblo no quiso abrazar el conocimiento de Dios. No es porque Dios no haya querido, ¿verdad?, darle instrucción y verdad al pueblo, sino sencillamente es porque el mismo pueblo no quiso abrazar la verdad, porque la Escritura dice que Dios les mandaba a los profetas desde muy temprano y hasta anochecer para que ellos entendieran y comprendieran el camino por donde debían de andar. Pero ¿qué ha sucedido a través de todos los tiempos y de todas las edades, queridos? La realidad es que nosotros hemos y podemos observar, ¿verdad?, a través de la Escritura y a través de la misma historia, que las generaciones y las generaciones se han levantado en contra de su Creador. Se han levantado en contra de Dios. Se han levantado en contra de aquel que los formó, que los hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente, ¿verdad?, se levanta en contra de Dios. Porque las personas se levantan en contra de su Creador. Porque las personas, ¿verdad?, no hacen conforme a lo que debieran de hacer y debieran de vivir. Uno es el problema, queridos. Porque a través de los tiempos se han levantado, ¿verdad?, distintas inclinaciones y distintas, ¿verdad?, doctrinas engañosas que han venido a perturbar el corazón y el alma de la gente. Uno es el motivo, uno es el problema, queridos. Uno. El gran problema de la humanidad, el gran problema del ser humano a través de todos los tiempos, queridos, no ha sido, ¿verdad?, no han sido las enfermedades, no han sido, ¿verdad?, no han sido ni siquiera la droga, no ha sido, ¿verdad?, ni siquiera, ¿verdad?, los catástrofes naturales. Hay un problema que el ser humano tiene y ha tenido siempre. Su grande problema es el pecado. El problema más grande que el ser humano puede tener, queridos, es el pecado. Por el pecado Dios ha actuado en contra de la gente. Por el pecado, a través de la historia bíblica y la historia, ¿verdad?, de la humanidad, podemos observar que Dios se ha apartado. ¿Puede usted mirar, verdad, a los judíos? ¿Puede usted mirar a los judíos cuando Dios les estuvo hablando desde temprano y sin cesar y no quisieron atender al llamado de Dios, y Dios se apartó de ellos y vino sobre de ellos destrucción? Babilonia vino y los destruyó, los devastó, los acabó. No entendieron, no comprendieron esa ocasión. Viene Cristo y nuevamente se vuelven en contra de su creación, de su Creador, se vuelven en contra del Creador y hacen mal y lo matan. Y Cristo les dijo: va a venir sobre ustedes el juicio. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. En el año 70 vino, ¿verdad?, Tito, y destruyó y devastó la ciudad.
Era tan terrible la devastación, queridos, era tan terrible que cuando abrieron la ciudad, ¿verdad?, vieron una multitud de muertos. Una multitud de muertos y el emperador decía: yo no soy culpable de esto. Se hizo a un lado como lavándose las manos diciendo: es que esta mortandad nosotros no la hicimos, la gente murió dentro de la ciudad. ¿Por qué? Por el pecado. Se levanta un hombre llamado Hitler, ¿verdad?, aborreciendo a los judíos, tratándolos como animales, matando a decenas y a cientos y a miles. ¿Por qué? Uno es el problema, queridos: el pecado. El pecado. El pecado es el mayor mal que existe sobre la humanidad. Es el mayor mal. Es lo más terrible que existe sobre la humanidad, el pecado. Sin embargo, ¿qué sucede con el pecado? ¿Qué sucede cuando la gente piensa en el pecado? ¿Qué sucede cuando el mexicano piensa en el pecado? ¿Qué acontece cuando el mexicano piensa en el pecado? Proverbios capítulo 14, verso 9. Proverbios capítulo 14, verso 9 dice la Escritura: los necios se ríen del pecado. Los necios se ríen del pecado. Quiero cambiar un poco el rumbo de nuestras enseñanzas, ¿verdad?, y empezar a entender, empezar a comprender la raíz del por qué todo el conflicto religioso, la raíz del por qué tantas denominaciones y agrupaciones se han desviado, ¿verdad?, y se han vuelto a las fábulas. ¿Por qué? Este es el problema, el pecado. La gente no mira el pecado como debiera de verlo. La gente no concibe el pecado, no entiende el pecado como debiera de concebirlo, y en nuestro país es exactamente lo mismo. La gente se burla del pecado. Cuando la gente habla del pecado, muchas veces hasta sonríe, ¿verdad? Hasta sonríe, hasta se ríe. Ay, es que no he podido dejar esto, y se ríe la gente. Ay, es que no he podido abandonar esto, y la gente se ríe. Ay. El pecado es más terrible que un cáncer en el cuerpo. El pecado es más terrible que una invasión de cáncer en el cuerpo, querido. El pecado es lo peor. Es lo más terrible, y sin embargo la gente no lo mira, no lo ve, no lo concibe de la manera como Dios lo quiere, o como Dios lo ha visto, o como Dios lo ve. Nosotros tendemos a minimizar, ¿verdad? A rebajar, ¿verdad? A ver de una manera distinta el pecado. Querido, con la ayuda de Dios, yo quisiera, ¿verdad?, que a través de estas semanas que estemos hablando de esto y de aquí en adelante, cada uno de los que estamos aquí presentes podamos entender que el pecado no es cualquier cosa, de verdad no es cualquier cosa. Y entiéndase, cuando estoy hablando de pecado no estoy hablando de prostitución, ni estoy hablando, ¿verdad?, de drogadicción, ni estoy hablando, ¿verdad?, ni estoy hablando de un asesino serial. Estoy hablando de pecado, y cualquier pecado que sea. Cualquiera. Porque delante de Dios cualquier pecador es exactamente el mismo. Delante de Dios el pecador que se roba en su trabajo, ¿verdad?, unas cuantas cosas, se roba unos rollos de papel higiénico y se los embolsa y se los lleva. Delante de Dios es exactamente el mismo que aquel que mató a 70 personas sin piedad y sin misericordia. Delante de Dios es lo mismo, es pecado, no hay diferencia. Aquel que se robó, ¿verdad?, esas cosas en su trabajo, como aquel que robó un banco y al robar el banco mató a 5 personas. Delante de Dios no hay absoluta diferencia. En nuestra concepción o en nuestra forma de entender las cosas, nosotros sí lo vemos grave. Ay, no, él sí es horrible, si lo conocieras, es terrible él. Si te vieras como Dios te ve, entenderías que delante de Dios es exactamente lo mismo. No hay diferencia. Qué terrible cuando el ser humano aquí en su cabeza hace diferencias, ¿verdad? Qué terrible cuando el ser humano, ¿verdad?, se ve distinto, y sobre todo muchas veces sucede, ¿verdad?, con gente que asiste a agrupaciones de este tipo.
como no te atreves a hacer muchas otras cosas más como otros las hacen, como que te das golpecitos de pecho y te sientes mejor y diferente a otros. Pero con que tengas un solo pecado, uno, estás mal delante de Dios. O las personas adultas, ¿verdad? O las personas ancianas, que ya no son capaces de hacer muchas cosas y que durante ya 10 años, a lo mejor, o 15 años, ya no han hecho muchas cosas terribles como las que hacían antes. Como que se dan golpes de pecho y dicen, no, pues yo ya no soy tan malo. El no ser tan malo quiere decir que sí sigue siendo malo. ¿Me explico? Cuando la persona dice, no soy tan malo, quiere decir que todavía es malo. Queridos, entendamos el grande conflicto, el grande problema de la sociedad en la que nosotros vivimos, el grande problema de toda agrupación, el grande problema de muchas personas o de varias personas aquí presentes es uno, el pecado. El pecado. Y la Escritura dice, los necios se mofan del pecado. ¿De qué manera la gente se puede mofar del pecado? ¿De qué manera es que la gente se mofa del pecado, querido? Sencillamente, como le decía hace un rato, ¿verdad? De repente dice, ay, es que ya la volví a regar. Ay, sí le intenté, pero no pude. Y se ríe la persona. ¿De qué otra manera se puede mofar la gente del pecado? Cuando escuchas que una cosa es incorrecta y sin embargo, al entender que es incorrecto, vuelves y lo haces. Esa es una forma de estarte mofando, riendo. Del pecado no va a pasar nada, no va a suceder nada. Así somos nosotros, querido. Yo no sé si usted ha escuchado, triste y desafortunadamente, pero ahora con este problema, ¿verdad?, casi mundial del virus que está devastando a muchas personas, el mexicano, ¿qué hace? Juguetea. Ya ve a una persona, ¿verdad?, con un tapabocas, dice, ay, tienes coronavirus, y empieza a jugar y a juguetear. Quisiera verlo con el virus en su cuerpo, a ver si juguetea con eso. Es distinto, es diferente. Es exactamente lo que sucede con el pecado. La gente juguetea con el pecado. La gente juega con el pecado. Querido, el pecado es la destrucción del ser humano. Todo lo que sucede alrededor del ser humano, todo lo que pasa alrededor del ser humano, obsérvelo usted y se va a dar cuenta que es por una sola vía, una sola cosa, el pecado. ¿Por qué se destruyen las familias? Alcoholismo, adulterios, incestos, flojera. ¿Y esto cómo se le denomina? Pecado. ¿Por qué se destruyen? ¿Por qué se destruye a lo más santo, a lo más íntegro, a los niños, a los bebés? ¿Por qué se les destruye? Por pedófilos, por gente amargada, madres amargadas, madres rencorosas. ¿Y qué es esto? Pecado. El pecado es una problemática, queridos. Es el peor, si quiere usted verlo así parabólicamente, ¿verdad? Es el peor virus que existe y que ha existido a través de todas las edades, desde aquel momento cuando sucedió el primer pecado. Veamos qué fue lo que sucedió. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 4 en adelante. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Versículo 17 dice: al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hagamos una oración. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a entender esto, Señor, que es tan trascendental, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los necios se mofan del pecado. Dice la Escritura que todo estaba bien hecho, que todo estaba correctamente hecho al inicio de la creación. Sin embargo, el hombre decidió destruir los planes de Dios para sus propias vidas. ¿Sabe usted que cuando una persona decide pecar, destruye los planes de Dios para con su propia vida? Porque los planes de Dios no son que usted se pierda. Porque los planes de Dios no son que usted sea juzgado eternamente en el infierno. No es el plan de Dios, no es el anhelo de Dios. Pero cuando usted decide pecar, cuando usted decide hacer lo malo, y escuche, cuando usted decide hacer lo malo, usted atenta en contra de su propia vida. En contra de su propia vida. Queridos, no existe la venganza. No existe. Porque cuando usted hace algo así, está atentando en contra de su propia vida más que en contra de la otra. La gente dice: es que yo lo hice por venganza. Te hiciste daño a ti. Te dañaste a ti mismo. El que peca contra su propia alma, peca. El pecado. ¿Qué es el pecado? Sencillamente, el pecado es desobediencia. Eso es todo. El pecado es desobediencia. El pecado es una determinación a no hacer lo que Dios manda. Se acabó. Eso es el pecado. El pecado es hacer lo que tú quieres y que lo que tú quieres es en contra de los mandamientos de Dios. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Es no hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas o lo que a Dios le agrada que hagas, o hacer aquello de lo cual desagrada a Dios. ¿Qué dice el texto que nosotros leímos? Adán y Eva fueron condenados y juzgados por Dios y fueron echados del paraíso, queridos. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿fueron adúlteros? ¿Fueron drogadictos? ¿Fueron asesinos? ¿Fueron pedófilos? ¿Fueron pornógrafos? ¿Fueron amargados? No. Desobedecieron un mandamiento. Y por eso Dios los echó. Los echó del huerto del Edén, que es tipo y figura del reino de los cielos. Los echó. A ellos que no hicieron lo que muchos de los que están aquí presentes han hecho.
Tus pecados, las cosas que tú has hecho, las cosas que tú sabes que están mal, compáralas con las que hizo Adán y Eva. ¿Quién merece más condenación? Según la razón, los presentes. ¿Qué pecado cometió Satanás? Pregunto. ¿Satanás mató mucha gente? ¿Satanás adulteró? ¿Satanás fornicó? ¿Satanás se detuvo a estar viendo pornografía? No. Se quiso poner en lugar de Dios. Se ensoberbeció y fue echado. Ahora, ve todos tus actos y ve todos los actos de la gente que nos rodea o los actos tuyos y compáralos con los que hizo Satanás. Con lo que hizo Satanás se ganó ser echado del cielo para siempre. Satanás no tiene oportunidad de redención. Sin embargo, los pecados que muchos aquí presentes has cometido son muchísimos más que los que Satanás cometió en aquel momento cuando estaba en los cielos. ¡Qué terrible es el pecado! La gente dice, no, es que no sé qué pasó. Cuando me di cuenta ya lo había hecho. No sabes qué pasa. Hay varias personas que yo he visto en el tiempo que he predicado. De verdad, varias personas que quieren ser más sabias que Dios. Y que quieren verle la cara a Dios y quieren verle la cara a uno. Y dicen, no, es que la verdad es que yo no sé por qué lo hago. No sé por qué lo hago, no sé por qué hago esto, no sé por qué hago aquello, no sé por qué no puedo salir. Por tu pecado. No hay otra. Es que sí he intentado hacerlo y la verdad es que sí, pero ya cuando me lo siento, ya lo hice otra vez. Pecado. Ese es el mayor problema, queridos. Por una desobediencia, Adán y Eva fueron echados del paraíso, del huerto del Edén. Por un pecado, Satanás, y no solamente Satanás, sino una tercera parte, decenas, miles y se dice o se cuenta que son millones de ángeles. Por un pecado, fueron echados de la gloria misma. Por uno. ¿Cuántos pecados ha cometido una persona? Hay personas que la realidad tenemos que reconocer y decimos, la verdad es que yo no puedo contabilizar los pecados que he cometido. Han sido muchísimos años viví haciendo pecados y maldades. Imposible contabilizarlos. ¿Te puedes imaginar la vida de un ser humano comparada con Satanás cuando él fue echado? La vida de un ser humano comparado con Adán y Eva cuando fueron echados. Querido, estamos amolados. ¿Me estoy explicando? Estamos perdidos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa de la desobediencia. Y vaya que al mexicano se nos da. El ser desobediente, ¿sabes que sí como se nos da el español, verdad? Se nos da el ser desobediente. Nos encanta ser desobedientes. Te dicen blanco, dices no, gris. Te dicen negro y dices no, blanco. De verdad, la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Escritura. Sí. Se nos da, de verdad, yo no sé cómo le hacemos. Yo no sé si usted ha observado, ¿verdad? Pero ahí en la casa tenemos a dos pequeños, una pequeña de 3 años y un pequeño de 1 año y mesecitos. Y el niño de año y meses, o sea, ni siquiera sabe todavía hablar bien, pero sí sabe mover las manos y sí sabe berrinchear. De verdad me sorprende, porque el niño no ha aprendido ese tipo de cosas ahí en casa, no las ha aprendido. Y de repente lo ves al niño, la niña agarra algo y el niño, ¡ah! ¿Quién le enseñó eso? O le dicen, hijo, no te levantes. No te levantes.
Y cuando la mamá se voltea, el niño se levanta. Claro, le toca sus buenas. Y gracias a Dios no es lo normal ni lo común. Pero si lo vemos, ¿cómo le...? Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿De dónde lo aprendió? No, yo no estoy hablando del pecado original, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando que la tendencia del corazón del hombre es al mal, al mal. No, no existe el pecado original, no es cierto. Y si ese niño que te estoy hablando se muere, se va al cielo, no es culpable delante de Dios. El problema es cuando ya tenemos una claridad, por allá de los 11, 12 años. Después de ahí para arriba, mire, todos somos culpables, todos somos hombres sujetos a juicio. Todos. Le decía, se nos da la necedad, se nos da la terquedad, de verdad. Sí. Qué terrible, queridos, si nosotros no entendemos con la gravedad o con la importancia como Dios, como la Escritura lo ve, como la Biblia lo ve, como le estoy explicando. Por un pecado Adán y Eva fueron sacados, por un pecado Satanás y una tercera parte de los ángeles fueron echados para perdición eterna. El problema o la concepción del pecado es uno: desobediencia, desobediencia. Desobediencia a la ley o a los mandamientos de Dios es no hacer lo que Dios manda en cualquier cosa. En cualquier cosa. Hay dos maneras de observar el pecado, queridos. Hay dos formas de ver el pecado. Una, con los ojos nuestros, humanos, muy a la mexicana. Verlo como nosotros lo vemos. ¿Cómo lo ve el hombre? El hombre, los pecados de aquí para allá, no los ve tan graves. No los ve tan graves. Siempre les va a haber un porqué. No, es que yo soy así es que yo soy así es que pasó esto es que sucedió esto es que yo hice esto Siempre va a haber una justificación por el cual yo hice esto. Uno. Dos. ¿Cómo ve el hombre los pecados? ¿Cómo ve la persona los pecados? Por grados. Siempre observa a los demás para ver quién es de los más malos. Y entonces se compara con ellos y entonces se da unas palmaditas y dice, no, yo no soy así. No, yo soy el tipo de persona, ¿verdad? Yo soy el tipo de persona que yo sí siempre tengo cuidado en lo que hablo. Yo soy el tipo de persona que no me gusta ser injusto con la gente. ¿De verdad? Yo me pregunto dentro de mí cuando la gente dice eso, ¿de verdad? ¿De verdad será cierto eso? Dos maneras de observar y ver el pecado. Uno, a la manera que lo vemos nosotros como seres humanos. ¿Cómo lo vemos nosotros como seres humanos? La regué. Ay, es que la volví a regar. Tanta gente me ha dicho eso. Ay, hermano, es que la volví a regar. ¿Qué hiciste? Ay, volví a pecar. Pero ya me arrepentí. Y avientan una sonrisa así, como si fuera tan fácil. Ay, ya te arrepentiste. O sea, pisoteaste a Dios, ofendiste a Dios, le diste la espalda a Dios, le diste la espalda a toda la gente que está aquí. Y ya me arrepentí. No, querido. El pecado es gravísimo. Gravísimo. Terrible. Esa es una forma, como lo ve la gente. Dos, cómo lo ve Dios. Esa es la parte importante que nosotros necesitamos entender. Necesitamos ver cómo ve Dios el pecado. Necesitamos ver y entender cómo ve Dios el pecado, cómo ve Dios la maldad. Mi ruego a Dios, querido, es que usted y yo, todos, de verdad todos, no le estoy predicando a usted, estoy entendiendo yo, todos podamos y querramos ver el pecado a la manera que la ve Dios. Como quien se pone los lentes de otra persona, ¿verdad? Para observar
qué tanto aumento tiene, ¿verdad? La persona dice, a ver, déjame ver cuántos aumento tienes, te los pones y ves la forma y la manera en que la persona ve con el aumento. ¿Ok? Que nos podamos poner los lentes de Dios y poder observar cómo ve Él el pecado. ¿Cómo mira Dios el pecado? ¿Pecado cuál? El que sea. El que sea. Yo le invitaría a usted, ¿verdad? Yo le invitaría a usted que en esta semana se detuviera a pensar y hacer una lista, decir, ¿qué es pecado? ¿Qué acciones son pecado? No vaya a la Biblia, nada más piense lo que su razón le dice, nada más lo que su razón le dice. Y empiece a hacer una lista. Una lista. Pecado esto, pecado esto. Y después de que haga la lista, ¿sí? Pregúntese, ¿cuál de todos estos yo todavía hago? Y entonces póngale a un lado, sí, no, sí, 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 no, sí, no, sí. Escudriñaos a vosotros mismos, dice la Escritura. Haga una lista y observe y mire. Póngale nombre al pecado. Póngale nombre a las cosas que mal hizo y que mal hace. Póngale nombre. Yo le recomiendo una cosa, que si hay un pecado que usted cometió hace mucho tiempo, no piense que no es culpable todavía de eso. El pecado que usted cometió hace mucho tiempo. ¿Sí? Hay personas que ya de grandes se acuerdan que en la tiendita del vecino iban y se iban a robar cosas. Es pecado. Pasado tantos años, ¿sí? Es pecado. A Dios no se le olvida el pecado. Dos formas de concebir, dos formas de entender el pecado, queridos. Uno como lo ve el hombre, o como el hombre lo quiere ver, o como el hombre quiere entenderlo, o como al hombre le conviene verlo. Dos, como lo ve Dios. Esta parte es la importante. Le decía, el pecado es desobediencia. Hay personas que piensan que el pecado es la desobediencia a una lista de conducta, a la ley. Déjeme decirle que la ley no existía en el libro del Génesis. La ley no existía con Abraham. La ley no existía con Isaac, con Jacob. La ley en sí misma de los 10 mandamientos. Entonces, el pecado no es transgresión a la ley de Moisés. El pecado es la desobediencia a lo que Dios ha dicho y se acabó. No sé si me expliqué. Es diferente. Es diferente faltar a una regla, ¿verdad? Hay personas que se relacionan con una lista de mandamientos y dicen, este sí lo hago, este sí lo hago, este no lo hago, este más o menos y este más. ¿Sabes qué? No, la lista no. El pecado es desobedecer lo que de la boca de Dios ha salido. El pecado es desobedecer a la persona de Dios, no a un decálogo. El pecado es desobedecer lo que Dios ya ha expresado, lo que Dios ya ha determinado, lo que Dios ya ha dicho. El pecado entonces no es dejar de cumplir una ley, es desobediencia a Dios. Es desobediencia a Dios, en otras palabras, es no tomar en cuenta las palabras de Dios, querido. El pecado es no tomar en cuenta las palabras de Dios. Es no hacerle caso a Dios. Es ignorar a Dios. ¿Sabe usted que muchas personas, muchísimas, cientos y miles de personas que se reúnen domingo a domingo como nosotros, se la pasan en una total desobediencia e ignorando a Dios?
ignorando a Dios, aún aquí en medio de nosotros. El pecado es ignorar a Dios. No tomar en cuenta a quien dio el mandamiento. Ese es el problema. Ese es el pecado. El pecado es no tener respeto por la persona y las palabras de Dios. Ese es el pecado. Es muy grave. Gravísimo. Como el chamaco, ¿verdad?, contumaz y rebelde, que su padre o su madre le da una indicación y hace lo contrario, y hace lo que quiere. ¿Qué está haciendo? Ignorando. ¿Sí? ¿Sabes qué? Haz tu cuarto. Ahí está el mandamiento. Debo de hacer mi cuarto. No lo hace. ¿Está ofendiendo al mandamiento o está ofendiendo a quien lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿A quién lo estableció? Ese es el pecado, queridos. Es muy grave. No es que otra vez la regué. No, es que otra vez ignoraste a Dios. Ay, es que otra vez me enojé, hermano. Es que otra vez ignoraste a Dios. Otra vez pisoteaste a Dios. Otra vez ofendiste a Dios. Otra vez escupiste a Dios. No es cualquier cosa el pecado. Es ignorar a la persona de Dios. Porque además, la realidad es que cada vez que el pecador peca, los ojos de Dios lo ven. Porque el pecador no se puede esconder de Dios. No puede. Muchos pecadores son demasiado buenos con ellos mismos. Y la persona dice, ay, es que no se puede. Es que ya lo entendí, ya lo intenté y no se puede. Ay, pues te vamos a hacer aquí una estatua a ti, ¿verdad? Un busto. Porque el hombre que siempre ha estado, o la mujer que siempre lo ha estado intentando y ha puesto de todo su esfuerzo, sin embargo no ha podido. No, querido, es que tú no has entendido la gravedad de esto. Pero ¿qué tal cuando te ofenden a ti? Pero ¿qué tal cuando es contra ti el problema? Si quisieras que los demás, ¿verdad?, te pusieran atención. Si quisieras que los demás atendieran a tus palabras. Si quisieras que los demás hicieran caso a lo que tú dices. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí quisieras. Pero cuando es Dios, no se puede. Imagínate mujer, imagínate hombre. Tú que dices que no se puede, que de repente tu hija te diga, no, pues no se puede, mamá. Oye, es tu cuarto. No se puede, mamá. Oye, hija, deja ese muchacho. No se puede, mamá. Oye, hija, deja de fornicar. No se puede, mamá. ¿Qué le diría a la mamá? Claro que se puede. ¿Sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Así, de esa manera tan absurda está el pecador, querido, que dice que no se puede. Es que no se puede. ¿No es cierto? Le quieres ver la cara a Dios. Discúlpame, pero Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Dios nunca te va a demandar algo que no puedas hacer. Jamás lo ha hecho. Y es más, cuando te pida algo que debas de hacer, cuando a veces pareciera que está más allá de nuestras fuerzas, siempre te va a dar las circunstancias y las situaciones para que lo puedas lograr. Siempre. Ese es el pecado. Un ignorar a la persona de Dios. ¿Qué más podemos entender por pecado? El pecado, queridos, es una acción. Es una acción consciente. Hay personas que se engañan y dicen, no, pues es que todos pecamos, hermano. ¿Cómo que todos pecamos? Sí, consciente e inconscientemente. No es cierto. Porque el pecado, según la Escritura, es una acción consciente. Es un hacer algo sabiendo lo que estoy haciendo. Quien hace algo no sabiendo lo que está haciendo, a la persona no le cuenta como pecado. Porque el pecado es una acción consciente.
Eso es pecado. El pecado es una acción consciente, es una determinación, es un actuar, es un decidir hacer lo incorrecto, sin importarte nada, nadie, sino solamente querer hacer eso. Solamente es el satisfacer tu propio egoísmo. Eso es el pecado. ¿Me estoy explicando, queridos? Eso es el pecado. ¿Se da usted cuenta que no es cualquier cosa el pecado? ¿Se da usted cuenta que no es cualquier cosa el pecado? No es cualquier cosa. No es que ya la volví a regar. Por favor, discúlpame, no es así. Veamos el pecado como lo ve Dios. Entendamos y comprendamos el pecado como lo ve Dios. ¿Por qué? Porque mientras no entendamos y no veamos el pecado como lo ve Dios, nunca vamos a poder ser libres del pecado. Nunca vamos a poder ser libres del pecado. Oiga, hermano, pero no que Dios nos libre del pecado. Sí te libra del pecado, pero cuando tú entiendes la gravedad del pecado y lo ves como algo terrible. Y al verlo como algo terrible, entonces, cuando usted ve algo como algo terrible, ¿qué va a hacer? ¿Se va a acercar hacia ello o se va a alejar? Se va a alejar. La mujer, cuando la primera vez, ¿verdad?, al estar trabajando o al estar cocinando, la primera vez que pone su mano tal vez en un sartén que no se dio cuenta que estaba caliente, ¿qué le sucede? Se quema. ¿Pasan dos horas y lo vuelve a hacer? No lo hace. ¿Y pueden pasar 2 años y no lo vuelve a hacer? ¿Y puede pasar toda su vida y no lo vuelve a hacer? ¿Por qué? Porque ya experimentó. Porque ya se dio cuenta que es terrible tocar un sartén caliente. Cuando nosotros observamos y entendemos el pecado a la manera que lo ve Dios, queridos, entonces ahí sí, la persona entonces puede lograr apartarse del pecado. Pero mientras sigas viéndolo y sigas concibiéndolo como tú quieres, mientras sigas entendiéndolo y concibiéndolo como tú quieres, mientras sigas concebiéndolo y entendiéndolo como a ti te agrada, te la vas a pasar aquí años, como hay personas que aquí llevan años y sigues en las mismas. ¿Qué engaño traigas? ¿Qué engaño abraces? Es cosa tuya. Es cosa tuya. ¿El problema cuál es? No ves el pecado como algo desagradable. Como algo desagradable. Como algo terrible. Como el peor de los males de la humanidad. Entonces el pecado es una acción consciente. El pecado, queridos, no es involuntario. El pecado no es involuntario. No nos engañemos. No es involuntario. Muchas personas le echan la culpa a las circunstancias. Es que las circunstancias me llevaron a esto. Hay gente que dice, es que no tuve de otra, hermano. ¿No tuviste de otra? No quisiste hacer uso de la otra, que sí era la correcta. ¿Sí? Entonces, el pecado, ¿sí? El pecado no es involuntario, es una acción voluntaria. La persona decide hacerlo. Mire, hay tantas personas en la historia, hay decenas y miles de personas en la historia que prefirieron perder su propia vida antes que efectuar un solo pecado. ¿Por qué ellos sí pudieron y aún bajo riesgo de haber perdido su propia vida y la perdieron? ¿Y por qué en medio de nosotros la gente no puede si no se le está demandando la vida? ¿Por qué? Porque no lo ves tan grave. Porque no lo ves como lo más terrible. No lo ves como lo más terrible.
no lo ves como aquello que es digno de desaparecer por completo. Desaparecer por completo de tu propia vida. Cuando la Escritura nos habla de pecado, jamás nos habla de algo abstracto, siempre nos habla de responsabilidad. Siempre cuando la Escritura nos habla de pecado, pone la responsabilidad total sobre la vida del ser humano. Pone la responsabilidad total sobre las acciones de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone la responsabilidad sobre la vida de las personas? ¿Sabe usted por qué? Porque Dios nos hizo y nos creó como seres racionales. Dios no nos hizo como animales. No. El perro no tiene razón, discúlpeme, pero el perro no tiene razón como para vomitar y después volverse a tragar su propio vómito. Es un animal. Se guía por impulsos. ¿Sí? Yo no sé si usted ha observado, pero hay perritos o perritas, ¿verdad?, que están demasiado hambrientas y después de defecar ellas mismas se vuelven a tragar sus propios heces. Es irracional, porque ellos no piensan, no razonan, pero el ser humano sí razona. Dios nos formó y Dios nos hizo con algo diferente a los animales. Dios nos dio una razón para que nosotros pudiéramos poder identificar entre la derecha y la izquierda. Poder identificar si está caliente o está frío. Ya le decía hace un rato, una mujer racional, después de darse cuenta que está demasiado caliente el sartén, no vuelve a meter la mano en el sartén, no lo vuelve a hacer. No lo hace. ¿Por qué? Porque tiene una razón. Cuando Dios habla acerca del pecado, queridos, pone toda la responsabilidad sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una razón. Tiene la forma, tiene la manera de poder razonar y entender lo correcto, lo incorrecto. El problema es cuando el ser humano decide hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque es una decisión. No es no sé qué pasó. ¿Sí? Platicando con gente decía, es que no sé qué pasó, pero ya cuando me di cuenta ya había hecho esto. ¿No sabes qué te pasó? ¿Cómo crees? Claro que sí sabías lo que estaba pasando. El problema es que no quisiste obedecer. No quisiste hacer caso. No quisiste hacer caso a la verdad que ya tenías presente. El ser humano es un ser racional y al ser un ser racional, Dios le hace totalmente responsable de sus actos. De sus actos. Porque la persona decide hacer las cosas a través de su propia razón. De su propia razón. Aquí, al entender hasta aquí estas cosas, al entender hasta aquí estas verdades que les he estado explicando, ¿verdad? Entendamos una cosa. Ningún pecador es inocente. Ninguno. No hay pecador que sea inocente. No existe. No existe. Toda persona que haya cometido un pecado es culpable delante de Dios. Un solo pecado, 100 pecados, 1000 pecados, millones de pecados, no importa. Delante de Dios es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es responsable delante de Dios. Hoy en día, la gente está acostumbrada a no ponerle nombre a nuestras acciones. Está acostumbrada a no ponerle nombre a los pecados y le pone otros nombres. ¿Sí? ¿Para qué? Para rebajarlos. Imagínese usted que de repente usted
o alguna persona, algún vecino tiene un problema de influenza o tiene el coronavirus y de repente usted se acerca a él y dice, es que tengo un poquito de gripa. ¿Sería correcto eso? No. Lo correcto sería que la persona tuviera toda la protección posible. ¿Por qué? Porque va a dañar todo lo que está alrededor de sí misma. ¿Sí? Pero muchas personas le llaman gripita, ¿sí?, al coronavirus. En el término pecado, queridos, es lo mismo. Hoy en día al pecado, ¿verdad? Al pecado no se le pone nombre y se le llama, es que tengo unos defectos, hermano. Es que tengo algunos defectos. Me gusta andar con mujeres. Eso no es un defecto. Esa es una depravación moral. Es que tengo un defecto, hermano, es que me gusta estar, me llama el estar volteando a ver a las mujeres. Eso se llama degeneración, depravación. Yo te pregunto, ¿te gustaría que cuando tú fueras en la calle todos los hombres le estuvieran viendo a tu esposa y a tus hijas así como tú les ves a las demás? No, ahí sí no. Entonces no es un defecto, es una depravación. Es una depravación. Tengo defectos, hermano. Querido, no le llames defectos, se llaman pecados. Se llaman pecados. Le estoy echando ganas, hermano, pero tengo todavía unas cuantas fallas. Tus fallas es que eres un gritón o eres una gritona, eres una amargada, eres un amargado, ¿sí? Eres un codicioso, eres un mentiroso. Esas son tus fallas. Discúlpame, no es así. Fallas es que yo me mueva demasiado y con la mano mueva esto y se caiga. Esto es una falla. Tuve una falla. Falla es que de repente con un golpe más fuerte le dé aquí y rompa la pantalla. Es una falla. Y pueden haber muchas fallas reales. Pero los pecados no son fallas. Los pecados son pecados. No deben de tener ningún otro nombre. Se le llama pecado. No son errores. Hermano, es que todavía tengo unos cuantos errores. Ya dejé muchos, ya dejé muchos, pero todavía tengo unos cuantos errores. Discúlpame, estás igualito y hasta peor que cuando estabas antes. ¿Por qué? Porque antes por lo menos no sabías y hoy lo sabes y a pesar de saberlo, sigues en la misma terquedad y en la misma necedad. Estás peor. Te encuentras peor. Errores. Queridos, aprendamos a odiar el pecado. Por favor, entiéndamelo. Cualquier circunstancia en esta tierra nos va a llevar a la tumba. Pero lo único que nos va a llevar al infierno se llama el pecado. Muchas personas le tienen grande temor, ¿verdad? Grande pavor al coronavirus, grande pavor a un cáncer, grande pavor a una enfermedad. Mira, la enfermedad solamente te va a llevar a la tumba. Ojalá y así le tuvieses temor. Ojalá y así le tuvieses pavor al pecado, como le tienes pavor a alguna enfermedad. Ojalá, porque entonces ahí sí te apartarías. No pondrías pretextos. Imagínese usted, imagínese que de repente, ¿verdad? Un muchacho adquiere, ¿verdad? Alguna enfermedad contagiosa, cualquiera que ésta sea. Una enfermedad de muerte. La chamaca a la cual su mamá le había dicho, deja ese muchacho durante mucho tiempo, al darse cuenta de que la enfermedad que tiene es contagiosa y si se acerca demasiado le va a contagiar y se va a morir igual. Racionalmente, ¿usted cree que esa muchacha se va a acercar a ese muchacho? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Ojalá y así la gente actuara en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado. De verdad, ojalá.
Ojalá y así observaras, ojalá y así miraras, ojalá y así concibieras, ojalá y así entendieras el pecado. ¿Para qué? Para verlo desde lejos, desde lejos. También en lugar de llamarle pecado, ¿verdad?, se le llama traumas de la vida o de la niñez. Hermanos, que yo creo que yo soy así por los traumas, por lo que me pasó cuando yo era pequeña, por lo que me pasó cuando yo era pequeño. Es que me sucedió esto y esto y esto y esto, y yo creo que por eso soy así ahora. No es cierto. No es cierto. Sí es cierto que muchas circunstancias desafortunadas le han sucedido a muchísimas personas aquí presentes y en la sociedad en la que vivimos, cuestiones muy terribles, abusos, problemas, amarguras, golpes, situaciones muy difíciles, sí es cierto. Pero no puedes echarle la culpa a eso, de tus acciones ya como adulto, porque ya cuando somos adultos decidimos. Imagínese usted a un pedófilo, ¿verdad?, que abusó, a un sacerdote pedófilo, ¿verdad?, que abusó de decenas de niños, que de repente aparezca, ¿verdad?, y que le diga a la población, es que cuando yo fui pequeño fui abusado y por eso hice esto. ¿Usted se lo perdonaría si estuviera entre ellos sus nietos, sus hijos? ¿Se lo perdonaría? Merece cárcel ese hombre y merece no salir jamás de ahí. Sí. Pues aunque te hicieron o te hubiesen hecho algo, eso no es pretexto para poder echarle a perder la vida a otros el día de mañana, como lo estás haciendo el día de hoy. ¿Me explico? La gente a sus pecados le llama traumas. Son los traumas de la vida. Son los traumas de mi niñez. Otros ya le llaman enfermedades. Al borracho, ¿cómo se le dice que es un enfermo? Vaya enfermedad, que se va a comprar a las tiendas, ¿verdad? Y después él mismo se la empina y se vuelve como un animal irracional. Soy un enfermo, dice la gente. Es que estoy enfermo. Hoy en día también se le dice, ¿verdad?, a las personas que tienen depravaciones sexuales, dicen que son unos enfermos sexuales. No es cierto. Eres un depravado sexual. Eso es lo que eres. No es enfermedad. Se le llama a los pecados enfermedades. No es cierto. No es cierto. Enfermedad. Un alcohólico que destroza su hogar, que acaba con su casa y destruye la vida de una mujer y de sus hijos. ¿Esa es enfermedad? No, no es cierto. Se llama borrachera. Y los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y de ahí cualquier tipo de cosa que la gente ingiera para dañar su cuerpo. Llámese droga, llámese cigarrillo, llámese pastillas, llámese lo que sea. No es enfermedad. Es que eres un empedernido pecador, que no quieres abandonar tu maldad, que no la ves con gravedad, que no la ves con gravedad. Hay otras personas, ¿verdad?, más espirituales, que le llaman a los pecados, es que son los demonios, hermano, es que es el diablo que me puso el pie, es que es el diablo que me llevó a eso. En un encabezado de un diario, ¿verdad?, de un diario, decía que la persona decía, es que el demonio se me metió e hice esto. Mató a su mujer, la descuartizó delante de su propio hijo. Es que el demonio se me metió. ¿El demonio se te metió? Le echamos la culpa ahora a los demonios. Le echamos la culpa ahora al diablo de que él haga lo que nosotros determinamos hacer. Es que tengo un demonio, hoy en día se dice, es que tengo un demonio de enojo, tengo un demonio de codicia, tengo un demonio, ¿verdad?, de mentira, tengo un demonio de borrachera.
O sea, ya todos los pecados son demonios. Y entonces ya no soy yo responsable de lo que hago. Entonces los responsables son los demonios que están en mí. No es cierto, querido. Si de verdad supieras lo que es tener un demonio dentro de ti, ¡ay, qué terrible! ¡Qué terrible! Te volverías esquizofrénico, yo no sé, lunático, loco. Pero los demonios no tienen la culpa. No tienen la culpa de las cosas. En muchas agrupaciones la gente busca ser liberada, ¿verdad? Y dice, pastor, ¿puede usted orar por mí? Es que yo tengo un demonio de borrachera. Y ahí va el otro, ¿verdad? Engañoso, ¿verdad? Orando por la mujer o el varón, ¿para qué? Para que sea liberado del demonio de borrachera. Eso es engaño, eso es mentira, no es cierto. Los demonios no tienen la capacidad de obligarte a ti a hacer algo. Los demonios no tienen la capacidad de obligarte a hacer algo. Todo lo que tú haces, lo haces porque tú quieres. Todo. Todo. Otras personas le llaman heridas del alma. Heridas del alma. Es que traigo muchas heridas del alma, hermano. Es que mi madre me golpeaba, mi madre. Hay personas que recuerdan tanto lo que han hecho, tanto lo que les han hecho. Nunca se les olvida lo que le hizo su mamá. Y su madre ya murió hace 20 años. Y no se puede olvidar de lo que le hizo su mamá, su papá, su suegra, su suegro. No se les olvida. Recuerdo haber platicado con una persona que decía, es que esto que me hizo fue hace como 40 años. Sí. Y no lo pasan por alto. Es que traigo una herida en el alma. No es cierto, es que traes un pecado en el alma. Y el pecado se llama amargura, rencor, odio para con las personas, quien quiera que ésta sea. Qué curioso es que el hombre, el ser humano, se fija demasiado en lo que le hacen, pero jamás se fija en lo que le ha hecho a los demás. Si pudieras poner en una balanza lo que te ha hecho la gente y en el otro lado, ¿verdad? Poner todo lo que tú le has hecho a Dios y le has hecho a la gente, ¿cómo estaría la balanza? Estaría así. ¿Sí? No son heridas del alma, son pecados. ¿Por qué la gente le quita el nombre al pecado? ¿Por qué la gente le gusta no ponerle el nombre al pecado? ¿Sabe usted por qué? Sencillamente porque al quitarle el nombre al pecado, le quita la responsabilidad. Le quita la responsabilidad. Sí. La adúltera, la mujer adúltera, a ver, dicen, pues es que porque él me lo hizo, yo lo hice. Eso se llama venganza. Eso se llama adulterio. Eso se llama pecado. Eso se llama amargura. La gente le gusta quitarle el nombre porque no le gusta hacerse responsable de sus actos. Le gusta hacerse a un lado de sus pecados. Otras personas le llaman, le decía hace un rato, ¿verdad? Equivocación. El pecado no es una equivocación. No es algo que no se sabe qué se hace. El pecado es algo extremadamente serio, grave delante de Dios. No es cualquier cosa. En la sociedad en la que nosotros vivimos, queridos, si usted va a una cárcel se va a encontrar a muchas personas y puede usted hacer un censo, ¿verdad? Y decirle a la persona, oye, ¿y cuántos años te echaron? No, pues me echaron 25 años. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Oye, ¿cuántos años vas a estar aquí? 1 año. ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto. Y usted, y así, hacer un censo. Cada persona condenada
O cada persona que hizo un acto fuera de la cárcel merece estar ahí por su maldad. Querido, ¿el pecador no merecerá un castigo? Definitivamente sí. Dios no creó una cárcel para el hombre, queridos. Dios no formó y no hizo una cárcel para el hombre, pero por causa de las maldades y el pecado de la gente y la forma en que la gente observa y concibe el pecado, la persona se va a ir a la cárcel de Dios. La paga del pecado es muerte, muerte eterna. El pecado es tan grave, el pecado no es cualquier cosa, el pecado Dios no lo ve como cualquier cosa, el pecado es tan grave, tan grave, tan grave que merece un infierno eterno donde la gente se va y está perdida ya ahorita. Muchísimos, cientos, miles, millones de personas, querido, están hoy en el infierno donde ya jamás van a salir, solamente por una causa. Una causa. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree? Por el pecado. Por el pecado, nada más. No hay otra causa que le haya llevado a ninguna persona en el infierno, sino solamente una, el pecado. No hay más. No importa si la persona era ignorante o estudiada, no importa si la persona era gordita o delgada, pequeña o alta, no importa si era morena o era blanca, no importaba, no importa absolutamente nada. Si era rica o pobre, eso no importa. Una sola cosa llevó a la gente al infierno: el pecado. El pecado. Por eso la gente se encuentra en ese lugar. Por eso la gente se encuentra en ese lugar. Porque el pecado es sumamente grave delante de Dios. Por eso Satanás fue echado juntamente con los ángeles, como le decía. Adán y Eva fueron echados del huerto. Dios ha reservado un infierno eterno para el pecador, para el que comete cualquier pecado. Imaginemos, de este lado tenemos a una ancianita de 80, 90 años, ¿sí? Que le guarda amargura y rencor a sus padres, a su madre, ¿sí? Y que está determinada a no perdonar. De este lado tenemos, ¿verdad?, a una de tantas personas que han sucedido en la época, ¿verdad? Un Hitler que mató atrozmente, ¿verdad?, a muchísimas personas, ¿sí? Y los dos mueren en el mismo momento. La ancianita solamente le guarda rencor a su mamá. Hitler mató a decenas de judíos. ¿Sí? ¿A dónde se van los dos? Al infierno. Pero la ancianita parecía que no hacía nada. La ancianita parecía que no pasaba nada. Querido, delante de Dios, el que es culpable es culpable y se acabó. No hay más. No hay más. Dios ha reservado ese lugar para aquellas personas, cualquier persona que cometa cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado. ¿Por qué? Porque, como le decía al inicio, el pecado es lo peor que existe en la humanidad. Piense usted en el mundo, piense usted en lo que le rodea y se va a dar cuenta de una cosa: el mundo está solamente por una cosa. Está como está solamente por una cosa: por el pecado. ¿Por qué la violencia? ¿Por la amargura? ¿Por el rencor? ¿Por el odio? Ajá. ¿Por qué tanta gente muere tan solo porque le quisieron robar y la mataron? ¿Por qué? Codicia, robo, egoísmo, pecado. Todo lo que sucede alrededor nuestro, queridos, es pecado. Todo lo que ha generado la destrucción de la humanidad en la que nosotros vivimos es por causa del pecado. El pecado es gravísimo, es lo más terrible que existe, queridos. Por causa del pecado, Dios mismo, el Hijo de Dios único, tuvo que venir a la tierra
nacer en una cueva, crecer entre pecadores, predicarle a la gente terca, que estuvo a punto de matarlo una y otra vez, ¿hasta qué? Hasta que lo lograron, y lo mataron y lo llevaron a la cruz. No le creyeron. Dios mismo fue muerto en la cruz. ¿Por causa de qué? El pecado. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El pecado es extremadamente grave. Por causa del pecado, el Hijo de Dios murió. Por causa del pecado, el ser humano está perdido y se va destruyendo cada día más y más y más y más. ¿Sabe usted que el pecador no es estático? El pecador siempre va aumentando en su maldad, 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 en su maldad. Y se va destruyendo cada día más y más y más y más. El pecado es grave, es gravísimo, porque destruye el alma, destruye el ser humano, destruye familias, destruye naciones. El pecado es gravísimo, ¿por qué? Porque el pecado lleva al infierno a cualquiera que lo posee. Un infierno real, un infierno genuino, un infierno de dolor y de angustia. El pecado no es cualquier cosa. Porque por causa del pecado hoy en día en nuestra nación, queridos, casi todas las familias están destruidas por uno u otro pecado. Observe usted las familias. Piense usted en las familias propias. Piense en sus tíos, en sus primos, en sus hermanos. Piense en ellos. Es bien sencillo. Están destruidos solamente por una cosa. ¿Porque no tienen dinero? No es cierto. Porque los que tienen dinero también están peor. El que tiene y el que no tiene. El problema no es tener o no tener. El problema es el pecado. Las familias están devastadas, destruidas. La juventud hoy en día está devastada, destruida. ¿Por causa de qué? Pecado. El pecado. La Escritura, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla, nos externa, nos señala la gravedad del pecado y siempre habla en contra de él y lo muestra como lo más terrible que puede existir. Lo más terrible que puede existir. Pero la realidad, queridos, es que el pecado no se hace solo. El pecado es un acto de la voluntad que cada ser humano hace, que cada ser humano decide hacer. ¿Por qué? Porque quiere. Queridos, no veamos el pecado como cualquier cosa. Querido, no veas la mentira, el enojo, la codicia, el robo. No lo veas como cualquier cosa. Entiende. El rencor, el odio, no lo veas como cualquier cosa. Entiende que es lo más terrible que existe en la humanidad. ¿Nos queda claro? Cerremos nuestros ojos. Hasta aquí vamos a detenernos. El pecado es grave. De verdad, ojalá quisiera usted ver qué terrible es. Qué terrible es. Uno solo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa hacer un solo pecado. La pregunta sería, ¿usted todavía los está cometiendo? Porque si usted todavía está cometiendo pecado, le aseguro que no ha cometido uno, ha cometido ya muchos. Muchos.
El peor mal de la humanidad, si usted está cometiendo pecados, lo tiene usted en su cuerpo, en su alma. Y más terrible es para usted que para una persona que tenga una infección, que tenga una enfermedad mortal, que tenga una enfermedad terminal. Es peor la condición para usted. Seamos serios y pongámosle nombre al pecado. Padre, porque la Escritura es clara, Señor, acerca de esto. Porque la Escritura es clara acerca de cómo tú miras, cómo tú observas, Señor, el pecado, la maldad, Señor. Dios mío, como dice tu palabra, Señor, pon colirio en nuestros ojos, Señor, en todos los que estamos aquí, para que podamos mirar y entender, Señor, las cosas como tú las miras, observar, entender y comprender las cosas como tú las comprendes, Señor, porque este es uno de nuestros grandes males, Señor, concebir y mirar las cosas como nosotros queremos o como a nosotros nos conviene, Señor. Cuánto necesitamos mirarlas como tú las ves, Señor, cuánto necesitamos entenderlas como tú las entiendes, Padre. Dios mío, ayúdanos y ayuda a cada una de las personas aquí presentes, para que podamos darle, Señor, nombre, realidad, Señor, con toda responsabilidad a nuestras acciones. Padre, te lo ruego, Señor, y te doy gracias por enseñarnos y hablarnos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido, en la semana, haga su tarea. Haga su tarea de la lista que le decía en medio de la enseñanza. Busque a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de humillarse a Dios y de reconocer nuestra grande necesidad de Él. Que Dios le bendiga. Me da muchísimo gusto verlos de nuevo. Que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno de los presentes y nos vemos más adelante. Hasta luego.